La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y como siempre es un gustazo recibir a Sergio Negrete, columnista del Financiero y académico del ITESO. Sergio, muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela. Juan, gracias por la invitación como tantas veces. Al contrario, el agradecimiento es nuestro, y para conocer tu opinión sobre lo que esperas de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República, sobre todo en torno a las propuestas de los candidatos en materia económica. Mira, por desgracia, y esto lo voy a decir de todos, sin excepción alguna, espero una cantidad de demagogia impresionante. O sea, ya sabemos lo que nos va, promesas imposibles de cumplir, paraísos que vamos a recobrar, va a ser impresionante esto, y por desgracia, pues no se va a poder saber realmente qué van a poder hacer, porque muchas de las cosas que van a proponer los candidatos no las van a poder cumplir, van a decirnos todo, y va a implicar muchísimo gasto. Obviamente es un programa que haga esto, un apoyo gubernamental que aquello, bajar, por ejemplo, el clásico, bajar los precios de la gasolina. Bueno, pues se puede bajar reduciendo impuestos. Entonces, reducción de impuestos, aumento de gasto, pero eso sí, no voy a aumentar el déficit, no voy a aumentar de cuadrar ese círculo, pues vamos a tener una cantidad impactante de esa clase de promesas. El problema real, aparte la mentira, porque son mentiras, es que cuando alguien gane, y alguien va a ganar, esa persona va a estar lastrada, va a traer un lastre muy fuerte de tanta promesa, y algo tratará de cumplir para no quedar tan mal, y entonces tendrá que canalizar dinero, recursos de ese futuro gobierno, quizás ciertas cosas que no valdrán tanto la pena, pero pues como yo prometí, y la verdad, el dinero no alcanza para todo, entonces va a ser un problemón el que se nos viene encima, tanto en cuestión de promesas como tratando de cumplir, como ya el nuevo gobierno lo que trate de hacer. Ahora, una labor titánica, sin lugar a dudas, tratar de enderezar la barca económica del país, gane quien gane en la próxima elección. En ese sentido, ¿cuáles deberán ser las prioridades a atender del que llegue a Los Pinos el 1 de diciembre en materia económica? Y en materia económica es muy clara, y es algo que curiosamente el gobierno actual sí tuvo la prioridad, hay que decirlo, no lo logró muy bien, porque es algo muy difícil, es aumentar la productividad. O sea, que los mexicanos trabajando produzcamos en el mismo tiempo más, o mucho más. Y eso lo logras con tecnología, lo logras con Estado de Derecho, porque pues básicamente alguien quiere abrir un restaurante, quiere poner un negocio, y le llega un extorsionador, le llega un burócrata, es que usted tiene que cumplir con tales permisos, y te destruye muchas veces lo que tú quieres hacer. Entonces, genuinamente, en economía es el aumento de la productividad, y mucho pasa por cuestiones de derecho, porque es tener un Estado de Derecho del cual carecemos de manera clarísima. Ese es el gran reto, y por cierto, aquí hay un problema grave. Si los diversos candidatos, lo tienen claro, que esa es la prioridad, y me parece a mí que más de uno no tiene ni siquiera eso claro. Ahora, hay un proverbio japonés que dice: hay que estudiar el pasado para aprender el futuro. ¿Cuáles consideras tú que son las lecciones del pasado que deberá aprender el nuevo gobierno para no tropezar con las mismas piedras y poder reencauzar al país? Pues mira, realmente ya hemos tenido tantas crisis que el clásico es: no se puede gastar muchísimo más de lo que se ingresa. Sí se puede tener un déficit, es posible, es perfectamente factible, pero un déficit no. Ya vimos qué ha ocurrido en gobiernos anteriores que acabaron en crisis por excesos de déficit, excesos de endeudamiento, estallidos inflacionarios, crisis externas, impresionantes devaluaciones del peso, que ya desde hace décadas el peso ya no está fijo, está libre, afortunadamente. Entonces, ojalá se recuerden. Te digo algo que a mí me preocupa. Cuando yo ya tengo cierta edad, entonces yo sí recuerdo el cierre del sexenio Echeverría, no con tanta claridad, pero recuerdo el cierre del sexenio echeverrista en el año 76. Por supuesto, ya viví casi como adulto, adolescente, el sexenio de López Portillo,
y el cierre, el desplome, pero me preocupa mucho, lo que observo mucho es que obviamente hay muchísimos votantes que nacieron después de esos sexenios, y las recetas que ahora presentan algunos candidatos que tanto se parecen a Echeverría o a López Portillo, pues no les suenan mal, porque pues no lo vivieron, no lo saben, no saben lo que se les está ofreciendo, siguiendo el proverbio que ha citado, no saben la historia, entonces estamos en ese sentido quizá condenados a repetirla, espero que no, pero me preocupa muchísimo porque pues es entendible, por cierto, que la gente, es como si a mí me hubieran dicho, pero ¿no sabe usted que el sexenio de Ávila Camacho fue un desastre? Pues si yo no me lo hubiera estudiado, pues he dicho, pues mire, no lo viví. Entonces, genuinamente veo aquí un problema muy grave entre el voto joven y no tan joven, que no recuerda ya los problemas que México tuvo en tiempos no tan lejanos. Ahora, tienes toda la razón cuando dices que el próximo gobierno va a estar lastrado, va a traer un enorme lastre, sobre todo si tomamos en consideración el enorme lastre de la deuda que Enrique Peña Nieto reportó un saldo neto de 10.88 billones de pesos al cierre de 2017, el monto más alto del que tiene registro la Secretaría de Hacienda. Y así como la deuda, hay otras asignaturas pendientes que van a mantener prácticamente maniatado al próximo gobierno. ¿Hay alguna fórmula para poder salir avante y poder deshacerse de todos estos lastres económicos que arrastra el país? Sí, la hay, hay que tener muchísimo cuidado con el presupuesto. La experiencia del presidente Peña de este endeudamiento deja ahí cosa curiosa, tratar de tranquilizar un poco al auditorio. La deuda ha subido en años recientes, eso es absolutamente correcto, pero las tasas de interés que se pagan por esa deuda no son tan altas como en otros tiempos. Entonces, velo como una hipoteca que te ha bajado la tasa de interés. Entonces, aunque tu deuda, aunque tu hipoteca sea mayor, la carga no es tan fuerte. Aún así hay que cuidar mucho ese aspecto. O sea, no se puede seguir con ese ritmo de endeudamiento el sexenio siguiente. Pero ese ritmo de endeudamiento en parte se explicó, sí, por un gasto extra que empezó a hacer el presidente Peña en 2013 y también porque se nos desploma el precio del petróleo en 2014. Entonces, hay que cuidar mucho las finanzas públicas, que los ingresos sí más o menos empaten con el gasto, y aquí vamos de nuevo, lo que es el corazón del día de hoy en contextos, las promesas de voy a bajar impuestos y voy a subir gasto, van a ser números, porque ya lo son, ya conocemos las ideas, las propuestas de varios candidatos, y abunda, no le quiero decir populismo porque es una palabra muy gastada que ya se rechaza mucho, pero lo que yo le digo es demagogia. La demagogia económica va a estar en abundancia, por desgracia, no la conciencia de los lastres, sino la inconsciencia de las promesas abundantes. Pero el problema es cuando todas estas promesas no están fundamentadas en bases firmes, es decir, en propuestas, porque se dice qué voy a hacer, pero no dice cómo lo voy a hacer. Es decir, sí, aumentar el gasto público, aumentar el gasto social sin incrementar impuestos, pero ¿cómo se puede lograr si resulta completamente contradictorio, no? ¿Quiera el cuidado o no se preocupan? Por esa parte no les preocupa. Digamos, te voy a bajar el precio de la gasolina. Bueno, pues, ¿cómo se va a bajar? Sería bajando el IEPS a la gasolina, que ahorita creo que son 2 pesos y pico de impuesto. Entonces, en lugar te invento los números, en lugar de 18 vas a pagar 16. Bueno, a la gente de entrada no se le va a hacer tanto, o sea, porque somos siempre muy, muy quejosos y bueno, pero si no bajó tanto. Esos 2 pesos y algo implicarían un sacrificio más o menos de 200,000 millones de pesos de ingreso. Entonces, tienes que de algún otro lado sacar 200,000 millones de pesos que estabas ingresando, que es más o menos 5% de todo el ingreso de impuestos, encontrar otro, o recortar gasto, o aumentar el déficit, aumentar la deuda. Pero, Juan, no es que lo que apuntas es absolutamente correcto. Decir, oye, a cada propuesta que yo haga, tengo que decir cómo lo voy a hacer o cómo voy a compensar. Los candidatos no se están preocupando en lo más mínimo por hacer eso. Llanamente prometen con singular alegría y ya veré.
Oiga, pero ¿cómo le va a hacer usted? Bueno, te digo las respuestas fáciles. Es que hay respuestas, pero son fáciles. Es que no se va a robar en mi gobierno. Es que vamos a recortar gastos suntuarios. Es que le voy a recortar, voy a recortar el uso del celular entre los funcionarios del gobierno. Oiga, pues qué bien, pero los pesos que esos se ahorran, que no son para despreciarlos, son nada al lado de lo que se requiere. Entonces, con decirte que van a recortar gastos suntuarios, gastos innecesarios y que van a reducir la corrupción, con eso sí. Pero no hay manera, ¿no, Sergio? Eso es insuficiente. Con buenos días. Primero saludo con muchísimo gusto. No, por favor. Sergio, muy buenos días. Déjame preguntarte algo. Ya estamos prácticamente en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y seguramente los análisis en relación a lo que se hizo y lo que se dejó de hacer se van a suceder. Y bueno, yo creo que a estas alturas ya podemos vislumbrar cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los yerros en materia económica en este sexenio que está por concluir. ¿Tú apuntarías algunas situaciones en particular en relación a lo que se hizo bien y a lo que se hizo mal? Digo, porque también no es borrón y cuenta nueva, y si seguimos con esta metodología de llega un sexenio nuevo y entonces hacemos como que el otro no existió y vamos y implementamos nuevas políticas y vamos y definimos nuevos programas, pues va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Es como el perro que se muerde la cola y da vueltas en círculo, no sabe exactamente ni para qué ni cómo, pero ahí está. Y entonces, en ese sentido, Sergio, me gustaría mucho tu reflexión en relación a qué podemos rescatar de lo que se hizo en el plano económico en el sexenio de Enrique Peña Nieto y qué deberíamos de pedirles a los candidatos que, independientemente de quién llegue, continúe con esas políticas porque están dando resultados. Hubo muy buenas reformas en los primeros 2 años de Peña Nieto. Fueron reformas realmente transformacionales. Las telecomunicaciones la vivimos cada día porque de repente no pagamos larga distancia, se abarataron los teléfonos, mucha competencia entre las diversas compañías. Entonces, telecomunicaciones es un gran ejemplo de lo que se siente día a día de una reforma. La negativa de lo que la gente siente, porque eso es lo que siente, es la gasolina. Entonces la gente lo liga con la reforma energética. Realmente no tuvo que ver. La gasolina hubiera subido con o sin reforma energética. No fue una consecuencia de la reforma energética. La consecuencia de la reforma energética es que ahora tengan estaciones de gasolina, gasolineras, de otras marcas, en Torreón, en Ciudad de México, en Cuernavaca y donde sea. Eso sí es consecuencia. Y eso es casi seguro que va a seguir. O sea, sí va a haber varias cosas que no puedes girar, meter reversa, porque serían costosísimas o muy impopulares. Entonces le puedes cambiar nombres, como le van cambiando el nombre de los programas sociales. Me acuerdo que con Cedillo creo que empezó como Progresa, y luego le puso, no sé, como Fox, y luego Calderón le cambió el nombre, pero aunque le cambien el nombre y quizás ciertas cuestiones mínimas, hay programas que sí siguen, y eso va a ser muy importante. El detalle aquí es que hay cosas muy impopulares, como es, una vez más, lo de la gasolina. Y ahí es donde yo tengo un temor enorme, porque genuinamente es una fuente de ingreso importante. Ahora, sobre lo negativo de Peña, yo lo principal que diría son 2 cosas. Uno es el deterioro de la inseguridad, como que empezó bien su sexenio, de repente no sé qué habrá ocurrido, pero ha vuelto a deteriorarse, secuestros, extorsiones, asesinatos, etcétera. Entonces, eso es gravísimo, es una herencia brutal que va a recibir el siguiente gobierno, la materia de inseguridad. Y la otra, me gusta mucho la expresión porque es muy precisa, la percepción de corrupción. Yo no te puedo afirmar que este gobierno sea más corrupto que otros. Lo que sí te puedo afirmar es que lo percibo, y estoy seguro que muchísima gente lo percibe como muchísimo más corrupto que otros. Yo no recuerdo una percepción así desde el sexenio López Portillo, del que yo sí me acuerdo, y fue un robadero descarado impresionante. Y aquí es esa percepción la que yo siento. ¿Estamos siendo injustos? Pues quizá, pero entonces corresponde al gobierno enfrentar esa percepción, porque percepción es muy grave. Y esto es lo que está la gente muy enojada, de esta sensación de percepción de corrupción, sea correcta o no, y de impunidad, porque bueno, se habla de que tal persona, de que la estafa maestra, por ejemplo, pues bueno, investigar a fondo, pero no, parece que aquí nadie renuncia,
nada pasa, nada se mueve, y la sensación que me transmite es que el presidente Peña no se da cuenta plena de la profundísima insatisfacción, enojo de la población ante esto, y que cree que saliendo en un discurso y decir es que es algo cultural, pues ya quedó, la cuestión ya quedó zanjada. Es que no es problema del gobierno, es que es un problema de todos. Y entonces yo creo que se va a llevar una muy profunda sorpresa a partir del 2 de diciembre, en que deje ya el gobierno y perciba que la gente no le está agradecida por esas magníficas reformas, que francamente fueron magníficas, sino que la gente ve otra cosa, y lo veo muy válido, dicho sea de paso. Yo creo que vive ya en una burbuja, la clásica burbuja que rodea al presidente y que no le permite salir a la realidad, y que cuando choque con la realidad será demasiado tarde a partir del 2 de diciembre. Claro. Ahora, hay factores evidentemente internos, factores que sí dependen del gobierno y de las políticas económicas que implante, pero por el otro lado están también los factores externos que están fuera del control del gobierno, como es el alza abrupta de las tasas de interés en Estados Unidos, que podría llevar a un periodo de salidas de capital del país, como lo advirtió ayer el Banco de México. ¿Qué tanto consideras tú que pueden influir estos factores externos? No, siempre. Bueno, y olvídate, las tasas de interés son importantísimas, lo de la Reserva Federal, Juan, que apuntas, es fundamental. Pero olvídate, el señor Trump, que ahí anda en la Casa Blanca, que no despierte de mal humor un día y mande un tuit diciendo a las 4 de la mañana, diciendo que deja el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Por ejemplo, no, la cuestión externa es fundamental, la incertidumbre es gigantesca, y por supuesto está totalmente fuera del control gubernamental. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es reaccionar lo mejor que pueda, y lo ha estado haciendo. Por ejemplo, pues México no se levanta de la mesa de negociación, ya hemos hablado de esto en el pasado en el programa, muy buena táctica, yo sigo negociando, ojalá se llegue a algo sin llegar a romper la mesa de negociaciones, pero no, esto todo gobierno lo tiene que tomar en cuenta. Los factores externos, a mí me encanta citar siempre a un primer ministro británico de los 50, principios de los 60, que alguien le preguntó ¿qué es lo que usted más teme como gobernante? Y que contestó lo inesperado. Y me pareció una respuesta extraordinaria. Decir, pues sí, ¿a qué le tengo miedo? Pues a la que no sé qué va a pasar, a lo que puede ocurrir y que no está tan... Y eso mucho es externo. Entonces, pues por ejemplo, la Reserva Federal sube las tasas de interés, pues Banco de México las tendrá que subir. Y tenemos, por suerte, un elemento muy bueno, que es el peso flotante. El peso, pues se depreciaría, aunque ha ganado terreno en días recientes. Pero bueno, se deprecia y no pasa de ahí, ya estamos acostumbrados a un peso que sube y baja. Y en ese sentido, bueno, hay que mantenerlo. Espero que ningún candidato por nos vaya a salir con que quiero fijar el peso, porque eso, por desgracia, por ley, está en el ámbito del Ejecutivo, vía la Secretaría de Hacienda, lo puede hacer. Espero que ninguno salga con semejante tontería. Claro. Muy bien, Sergio Negrete, columnista del Financiero, economista, académico del ITESO y excelente tuitero al que seguimos a través de @econocafka. Nuestro agradecimiento, como siempre, por tu valiosa participación aquí en Contextos. No, Juan, al contrario, creo que les quité mucho tiempo. Una disculpa, di respuestas muy largas al auditorio, una disculpa para ellos, para ti, pero agradecidísimo que estoy con ustedes como tantas veces. Gracias, Sergio, muy amable.